La comunidad musulmana envía el mensaje a los hermanos palestinos de que los musulmanes del mundo están con ellos, justo en este momento de dolor y tristeza. Exigimos a la ONU, a todos los países y a todas las personas que participen en la solución de este problema. Si queremos tener un mundo en paz, hay que resolver la crisis en Palestina tan pronto como sea posible. Cientos de tailandeses también han unido sus voces para condenar la matanza de los palestinos en Gaza. Los manifestantes han denunciado el silencio de la comunidad internacional ante los ataques israelíes. Días después de haberse establecido la tregua, el régimen israelí ha ignorado el pacto y ha lanzado nuevos ataques contra los palestinos en el este de la Franja de Gaza. Al menos un palestino ha perdido la vida y varios han resultado heridos en estos ataques que han tenido lugar en el este de la ciudad de Han Yunis. Bueno, le cuento que el encargado de Asuntos Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina, Riyad Malki, ha señalado que Israel sigue disparando a los palestinos en las fronteras de la Franja de Gaza, con lo que ha violado prácticamente la tregua. Vea. Esto es una clara violación del acuerdo firmado entre partes. Espero que Egipto, como mediador de este acuerdo, sea muy claro y firme cuando ocurran tales violaciones, con el fin de que no se repitan. Malki asimismo se ha mostrado optimista al indicar que el incidente haya sido una excepción en vez de una norma. Ha urgido a Israel a respetar los acuerdos firmados. Bueno, y ahora otros temas. Otro fracaso y muy fracaso para la Unión Europea. La cumbre de los 27 para pactar el presupuesto comunitario ha concluido sin haber logrado un acuerdo. La gran división entre los miembros de la zona euro por el tema de los recortes en el presupuesto de Europa para el periodo de 2014-2020 ha prevalecido, lo que hizo imposible un acuerdo fructífero. Fueron 2 días de reuniones y negociaciones y no se llegó a nada. Los contribuyentes liderados por el Reino Unido defienden recortes más drásticos que los 80.000 millones de euros que ha propuesto la Comisión Europea. No hay excusas para no adoptar un enfoque más duro hacia los gastos administrativos de la Unión Europea. En el Reino Unido estamos cortando los presupuestos de la administración a 1/3, recortando personal de los servicios en más de un 10% en 2 años y deformando las pensiones del sector público por primera vez en décadas. Nada de esto ha sido fácil, pero lo hemos hecho, como muchos otros gobiernos. Mientras tanto, Bruselas sigue como si fuera un universo paralelo. Al otro lado están los beneficiarios como España, Italia y Grecia, que son los que sufrirían en caso de un eventual recorte, por lo que se esfuerzan para evitar que el denominado presupuesto del billón de euros sufra cambios radicales. En medio de este embrollo, Alemania sigue intentando mostrarse optimista. Las discusiones de los organismos bilaterales y las conversaciones de grupo han demostrado el potencial suficiente para un acuerdo. Creo que es un buen punto de partida para continuar el trabajo. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha dicho que es preferible pensar bien el tema antes de hacer cualquier decisión, por lo que la ronda de conversaciones fue aplazada hasta el 2013. Y en temas económicos, ahora vamos hacia Grecia. Los trabajadores municipales han salido de nuevo a las calles para protestar en contra de los miles de despidos decididos por el gobierno. Entre los manifestantes se encontraban muchos alcaldes que han reaccionado ante tanto desempleo. Vayamos directo a Atenas. Trabajadores en los municipios se manifiestan en Atenas en contra de los miles de despidos que ha decidido el gobierno. Entre los manifestantes hay muchos alcaldes. Los manifestantes han pasado frente al Parlamento y se han concentrado ante el Ministerio de Reforma Administrativa. No sobran los trabajadores municipales. Puede ser que algún municipio tenga algún trabajador más y otro algún trabajador menos. En estos casos se pueden mudar los trabajadores de un municipio al otro. La decisión del gobierno de despedir a 2.000 empleados públicos hasta finales de diciembre ha causado la reacción de los ciudadanos y de este modo se está creando un clima explosivo.
Han reducido los gastos municipales hasta un 70% y, como podéis entender, no podemos ni hacer frente a la situación ni contratar a ningún trabajador. El gobierno ha advertido a los alcaldes que les va a poner multas si insisten en su intención de no proporcionar los datos de aquellos trabajadores que deberán ser despedidos. Además, les amenaza con despedir a los trabajadores que han sido contratados sin oposiciones. La manifestación de hoy se realiza después de la decisión de los alcaldes de toda Ática y participan los trabajadores con sus asociaciones. Nuestro objetivo es impedir que se apliquen las medidas del tercer memorando. Desde el verano, los sindicatos en Grecia han realizado 3 huelgas generales en contra de las medidas de austeridad. A pesar de las reacciones de los trabajadores y de la oposición, el gobierno ha logrado aprobar el nuevo paquete de medidas de austeridad sin haber conseguido aún el siguiente tramo de la ayuda económica internacional de 44.000 millones de euros. En Grecia, todos están esperando la reunión del Eurogrupo el lunes próximo, en la que se espera la decisión del reintegro del dinero. Si otra vez no se da luz verde, se creará en el país un clima de gran inseguridad económica y falta de liquidez. Iasonas Pipinis Velasco, Hispan TV, Atenas. Bueno, y más choques frontales en España entre el ejecutivo de Rajoy y Artur Mas sobre un informe policial fantasma que imputa al presidente catalán delitos de fraude fiscal. Todo esto mientras faltan unas horas para las elecciones catalanas. Justo este jueves, el presidente de la Generalitat catalana y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas, dijo que ve claramente la mano de Rajoy en este informe contra él. La reacción del presidente del gobierno español fue la de tachar de absoluta falsedad lo dicho por Mas. La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido de una vez a los jueces que investiguen a Artur Mas para ver si cometió delitos. A lo largo de estos últimos días hay 2 circunstancias que deben ser investigadas. Se lo digo con absoluta neutralidad, como debe hacer el Gobierno en cualquier procedimiento de esta naturaleza. De un lado, una filtración de un informe, y el Ministerio del Interior, inmediatamente de conocido, abrió una investigación que está llevando a asuntos internos, y de otro, una serie de acusaciones en relación a determinadas personas que deberán ser los tribunales los que deben investigar. La número 2 del Ejecutivo español también ha recordado que en España existe la obligación de declarar las cuentas fuera del país. Por su parte, Artur Mas asegura que las acusaciones sobre sus supuestas cuentas en Suiza son una estrategia que ha creado el Partido Popular contra él para alterar los resultados de las elecciones catalanas. Bueno, y ahí mismo en España, los partidos catalanes han cerrado la campaña electoral del 25 de noviembre en condiciones en que todos los estudios, encuestas, sondeos y predicciones dan la victoria al presidente de la Generalitat y candidato a la reelección, Artur Mas. Mas ha terminado la carrera electoral apelando a los catalanes a ser constructores de la libertad de Cataluña tras las elecciones de este domingo y a ser vistos así por las futuras generaciones. También ha resaltado que el pueblo catalán debe recoger la herencia de los que lucharon y sufrieron para conseguir las libertades de Cataluña con el objetivo de alcanzar el derecho a decidir, y que la atención del mundo estará atenta al resultado electoral del 25 de noviembre. Escuche. I nosaltres, amigues i amics, no som vasallos. Nosotros, amigos y amigas, no somos vasallos del Estado español. Hemos colaborado con ellos, pero no somos vasallos del Estado español. El pueblo de Cataluña es un pueblo que sí ha buscado pacto y diálogo, pero esto no quiere decir que es un pueblo vasallo, débil y dormido. No, es un pueblo vivo que cuando debe plantar la cara lo hace educadamente y positivamente, pero planta la cara en defensa de sus valores, de su identidad y en defensa de su proyecto. Bueno, y para esta noticia tenemos vía telefónica en directo a la integrante del Secretariado de la Asamblea Nacional de Cataluña, la señora Núria Llavec, desde Barcelona. Señora, le saludamos desde los estudios de Hispan TV aquí en Teherán. ¿Cuál es su evaluación de la campaña electoral de Artur Mas y quién cree que ganará las elecciones? Buenas noches. Sin lugar a duda ganará Artur Mas, así lo indican todas las encuestas y no tenemos duda. A estas horas la única incógnita será si logra una mayoría absoluta o no.
y sobre todo si más allá de esto el bloque soberanista tendrá la suficiente fuerza como para seguir con el proceso que hemos iniciado y que ya no tiene marcha atrás. Respecto al informe que vincula Artur Mas, Jordi Pujol y otros dirigentes de Convergencia, usted mismo lo ha dicho al inicio de la noticia, se trata de un informe fantasma. Hasta el punto de que no había aparecido ninguna nota policial hasta la fecha sobre la noticia que había sacado el periódico El Mundo, un periódico de derechas, español y obviamente unionista. Ha aparecido finalmente un informe que no va firmado, lo cual quiere decir que es anónimo, donde no aparecen los nombres ni de Artur Mas ni de ninguna otra persona, y que da unas indicaciones lo suficientemente en nebulosa como para que no se pueda sacar ninguna conclusión de eso. En definitiva, los que querían utilizarlo en contra de Mas, de Convergencia o de las elecciones catalanas en este caso, es muy posible que logren el efecto contrario, es decir, que salga reforzado el que ahora es presidente de la Generalitat y sea reelegido de nuevo, y además que lo haga con una mayoría más amplia de lo que se esperaba, puesto que la gente se enfada con este tipo de maniobras electorales más bien sucias, teniendo en cuenta además que si uno se fija en el Partido Popular resulta que solo hay que echar un vistazo a Valencia, el Parlamento Valenciano, un tercio de los diputados del Partido Popular están encausados de facto, es decir, no es que haya ningún informe fantasma, están en procesos judiciales y por causas bastante más cruentas y bastante más graves tener cuentas en el extranjero, de lo cual también podrían hacerse informes amplísimos de muchísimas personalidades políticas en España, pero justamente en estos momentos y en esta circunstancia de las elecciones catalanas resulta que ha salido este. Y la gente que ya no es tonta, pues se da cuenta de lo que son las maniobras y con un poco de suerte, pues lo dicho, resulta que lo que intentaban en contra se vuelve a favor y resulta que Artur Mas, Convergencia y el proceso iniciado en Cataluña se refuerza todavía más desde la óptica popular. Pues muchas gracias. Déjeme le hago la última pregunta. Por favor. ¿Cómo califica el comportamiento político, así brevemente, de Artur Mas? Bueno, estamos en campaña, de hecho ya se termina, mañana será jornada de reflexión, el domingo tendremos jornada electoral. Una jornada electoral además que es muy distinta a las que hemos vivido en los últimos años, en tanto existe una efervescencia, una ilusión, un entusiasmo contenido, porque nos enfrentamos a una nueva situación de esperanza. Digámoslo así, los que van a votar en clave soberanista van muy ilusionados, los que van a hacerlo en clave unionista no, porque será en definitiva votar más de lo mismo. Artur Mas lo sabe, juega con esta baza y a buen seguro la aprovechará para sacar unos buenos resultados. Veremos si excelentes o en cualquier caso buenos, y sobre todo abriendo la puerta pues a un proceso. El mundo nos mira, sabremos estar a la altura de las circunstancias de manera pacífica, reglada, ordenada, democrática y racional para conseguir aquello que queremos. Pues muchas gracias, le agradecemos mucho su análisis. Es la señora Núria Llabec desde Barcelona. Muchas gracias, Núria, muchas gracias. Bueno, y ahora en temas de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, pidieron al gobierno de Estados Unidos que permita que Simón Trinidad, delegado de paz de la insurgencia, participe en las conversaciones de paz en Cuba. Los negociadores de las FARC, a través de Rodrigo Granada,
Incluso solicitaron al gobierno de Barack Obama indultar al exguerrillero Simón Trinidad para que esté en la mesa de diálogo. Solicitamos al presidente de los Estados Unidos que en uso de sus facultades para indultar permita que Simón Trinidad, delegado de paz de la FAREP, pueda hacer presencia física en la mesa de conversaciones de La Habana. Inmenso aporte a la paz de Colombia haría el gobierno de los Estados Unidos con este gesto humanitario. Simón Trinidad fue designado por las FARC como miembro de la delegación que participa en los diálogos de paz en La Habana. Simón Trinidad fue extraditado en el 2004 a Estados Unidos, donde fue condenado a 60 años de prisión. El gobierno colombiano y las FARC retomaron el 19 de noviembre las conversaciones de paz con el desarrollo agrario integral como punto de partida. Las partes trabajan en una agenda centrada en las garantías de la participación política, el fin de la lucha armada, la solución al problema de las drogas y el tema de las víctimas. Y en Jordania, cientos de personas han protagonizado una nueva marcha contra las políticas del gobierno. Pedimos al gobierno dejar de ignorar las demandas del pueblo. Estamos muy enfurecidos, no podemos aguantar más. Desde el pasado 14 de noviembre, cuando empezó la protesta en Jordania por el alza de los precios de los combustibles, varias personas han sido detenidas y en muchos lugares las marchas se volvieron violentas. La manifestación de hoy se realizó después de que los funcionarios judiciales anunciaran la detención de varios jóvenes jordanos por participar en las marchas contra el aumento de los precios de la energía. Ellos podrían enfrentar incluso cargos como amenazar al Estado por pedir la caída del régimen de Amán. Bueno, y le cuento que continúan los esfuerzos desempeñados por Irán para alcanzar una solución pacífica a la crisis siria. En este marco, el presidente de la Asamblea Consultiva Islámica de Irán, Ali Larijani, ha realizado una visita a Siria para reunirse con las altas autoridades del país. Nos los cuenta desde Damasco, Bashar Barazi. Vea. El jefe del Parlamento iraní, Ali Larijani, llegó a la capital siria, Damasco, para sostener conversaciones con funcionarios sirios. Larijani abordó con el presidente sirio Bashar al-Assad los acontecimientos en la región, principalmente la agresión israelí contra Gaza y los disturbios de Siria, donde reafirmó el apoyo de Irán a Siria ante la conspiración. El presidente al-Assad alabó la agudeza de Irán en ayudar al pueblo sirio, apoyando el diálogo entre ellos. El mandatario sirio dijo que su país está desempeñando mayores esfuerzos para el éxito del diálogo nacional, paralelamente con la lucha contra el terrorismo. También señaló que existe una coordinación permanente con las autoridades iraníes. Siempre estamos en contacto con funcionarios iraníes en todos los niveles. Cuando se habla de la visita del jefe del Parlamento, revisamos y evaluamos los sucesos, sobre todo la última agresión israelí contra Gaza. التي تتحرك بسرعة كبيرة وآخرها كان العدوان الإسرائيلي على غزة. Siria juega un papel importante en apoyo a la resistencia y algunos buscan poner en peligro a esta región, causando problemas a Siria. Las reformas en Siria son esenciales y pueden ser aplicadas por el diálogo político. La militarización de los disturbios llevaría a la muerte a más sirios. Larijani también se reunió con jefes y representantes de las facciones palestinas en Damasco, así como con otros altos cargos sirios, afirmando el apoyo de su país a los palestinos y la resistencia frente a la ocupación israelí. Las facciones palestinas expresaron su agradecimiento por el apoyo de ciertos países a la resistencia palestina. Sin la firmeza histórica en Siria, Hezbollah y su resistencia en el Líbano y el apoyo financiero, militar, político y mediático de Irán, las fuerzas enemigas nos hubieran causado muchas pérdidas. Larijani también sostuvo un encuentro con su homólogo sirio Mohammad Jihad al-Laham en el Parlamento del país árabe. Las dos partes reafirmaron los fuertes lazos entre ambas naciones. La visita de Larijani a Siria es la primera de un funcionario iraní después de la Conferencia del Diálogo Nacional Sirio organizada por Teherán. Se presenta en el marco de la coordinación permanente entre Siria e Irán acerca de las relaciones bilaterales y regionales. Bashar Barazi, Hispan TV, Damasco.
Gracias, Bashar. Bueno, y ahora vamos a Siria, donde al menos 3 muertos y 4